Como les anuncié al principio, hoy hablamos con el señor Martín Robles, quien es director de ETED, la empresa de transmisión eléctrica dominicana. Mucha gente piensa que solamente se habla de generadoras y distribuidoras, pero no, hay un ente que está en el medio y le voy a preguntar hoy al señor Martín Robles por qué todo el mundo se quita la culpa y se la echan a otro, pero no se puede hablar del que no está, por eso he traído a ETED, que todo el mundo dice, pero pregúntale al distribuidor, no, aquí está ETED para que se defienda. Señor Robles, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches, Yulisa, muchas gracias por darme esta oportunidad de llegar al país. Un gusto. Y que conforme eso que tú acabas de mencionar como introducción, pues daremos algunas informaciones que entiendo deben ser asimiladas de manera correcta por todo el que ve este programa. La gente está acostumbrada a hablar del sistema eléctrico, a quejarse, a hablar de ausencia de electricidad. Ya no se puede hablar de apagones, me dicen. Aquí ha estado recientemente, esta mañana estuvo EDENORTE, en otros días tuvimos EDESUR, hemos tenido EDEESTE antes de que lo cambiaran y todo el mundo dice lo mismo. No, ya no existen los apagones y tenemos mucha generación. Hay que hablar de transmisión, hablemos de transformadores, de equipo, de redes eléctricas y de qué pasa en el camino. Y hasta si se entra una culebra, bueno, pues eso causa una interrupción. Pero poco se habla de ese órgano que está en medio y al que parece que, bueno, como que cada quien le tira un chin, pero no ha tenido la oportunidad de decir realmente qué es ese cuerpo que está entre los distribuidores y los generadores, que también juega un papel. ¿Qué es ETED? ¿Qué es la empresa de transmisión que es del Estado, por cierto? Mira, el sistema eléctrico dominicano, a partir del año 2000, exactamente 2000, bueno, fue 1999, cuando se da el cambio y se introducen modificaciones sustanciales al sistema. Antes de ese año, pues todo era estatal. La CDE, que se llamaba en ese momento Corporación Dominicana de Electricidad, manejaba la generación, la transmisión, la distribución y comercialización sin ningún problema. Todo el Estado. A partir de 1999, con la capitalización del sector eléctrico y privatización, entonces ahí se crea una división de responsabilidad en esa área. Entonces, la generación, por un lado, que hay una parte que también quedó en manos del Estado, 100% estatal, como son las hidroeléctricas, por un asunto obvio de manejo de agua, también por riesgo, agua potable y otras cosas. Y los otros activos que pertenecían a la CDE, entonces fueron divididos en dos. Entonces ahí nace la empresa generadora Jaina y la empresa generadora Itabo. Eso es en lo que respecta a generación. O sea, y ahí se conforman tres empresas. Ahora, había un tercero, que eran las empresas que generaban energía, que se llamaban los IPP en aquel momento, no sé, ingenieros productores privados independientes de energía. Esos quedan fuera. Quedan entonces porque tenían contrato con la CDE y no fueron capitalizados. Esas empresas entonces queda responsabilidad de la empresa de la CDEE, que fue entonces como se transformó. La CDE se transforma en la CDEE y esos contratos, esas empresas quedan bajo la responsabilidad de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, que se llamaba así. Entonces habían tres generaciones en ese momento, y la propia del Estado, con el caso Coyentri también, que tenía en ese momento la contratación. Muy bien. Luego de ahí, entonces, también con ese proceso nace lo que se llama una unidad, en ese momento, una empresa no catalogada, no formada, no, como tal, se llama la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED, que luego en el 2001, entonces se promulga la Ley General de Electricidad, la 12501, que es la ley sombrilla para el sector eléctrico, una ley especial. Generación, transmisión, distribución, o sea,
tres áreas diferentes. La distribución en ese momento, entonces, las empresas distribuidoras. Ahí también se divide y nacen tres empresas, lo que era una sola, con CDE, entonces esos activos se dividen en tres: EDESUR, EDENORTE y EDEESTE. Las EDES famosas. Esas son las EDES famosas. Esas EDES fueron capitalizadas. Unión Fenosa, en ese proceso, quedó, las EDENORTE y EDESUR quedó bajo la responsabilidad de EDENORTE, que fue el que ganó el concurso de ese tiempo, y EDEESTE, una empresa americana. El proceso o el sector sigue avanzando. Luego entonces, bueno, y en ese proceso también entonces se forma la Comisión Nacional de Energía, el organismo coordinador del sistema, que es el que planifica y organiza las operaciones en tiempo programada. Y también ahí surge lo que es la Superintendencia de Electricidad como órgano regulador del sistema eléctrico nacional. Bien, entonces como nosotros, como parte de una parte muy importante del sector eléctrico, tal y como tú lo planteas, de que estamos en el medio, nosotros lo que hacemos es que conectamos la generación, o sea, toda la generación que se da privada, estatal, y todo. Todo se conecta a través de TET con las distribuidoras. Todo se conecta, todas están conectadas a través de líneas de transmisión que son propiedad de la empresa de transmisión. Y nosotros conectamos entonces a su vez las distribuidoras, o sea, las subestaciones que tú ves y que todo el mundo ve en la ciudad, esas subestaciones donde están esos transformadores grandes y cosas. Hasta ahí llegamos nosotros. Conectamos ahí y las empresas distribuidoras, entiéndase, son las que a partir de ahí distribuyen la energía a nivel de todos los clientes que la requieren, o sea, empresas, instituciones y todo lo que son los ciudadanos. Son las redes que circulan por todas las carreteras, todas las calles que tú ves en la ciudad. Y a su vez, entonces eso tiene otro mecanismo, porque tiene una situación. Las distribuidoras, las generadoras generan a un determinado voltaje, ¿no?, de generación, normalmente bajo, o sea, entre 20, 13 mil voltios. Entonces, hay un transformador que toma ese voltaje y lo eleva a la tensión, al voltaje de transmisión. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente son de larga distancia y entonces, si es muy bajo el voltaje, si la distancia es larga, se cae el voltaje. Entonces, normalmente la transmisión toma de ahí y lo eleva a 69 mil voltios, 138 mil, 345 mil, y hay también 230 que lo manejan unas empresas privadas que barren. Esos son los niveles de tensión. ¿Podemos decir entonces que los postes y los cables son de TET? Los de alta tensión. De alta tensión. De alta tensión. Sí. En esos niveles de tensión que te he manifestado. 69, 138, 345, bueno, y el 230 que ya pertenece a una empresa. Son cables, postes metálicos de gran tamaño y torres de transmisión que son las que... Eso pertenece a TET. Todo eso pertenece a ET. Pareciera que el sistema eléctrico es complejo, señor Robles. Complejo en el sentido de que ha sido un tema muy importante para el desarrollo del país, se ha multiplicado varias veces, cuesta mucho dinero, pareciera que ha sido un hoyo económico, un hoyo financiero a lo largo de la historia del país, y que a pesar de que hemos pasado tantas décadas hablando de resolver el sistema eléctrico o de llevarlo a un punto de total legalidad o de operación más simple, todavía se tienen, digamos que casi los mismos retos que se tenían en el pasado. Yeah.
¿O tenemos retos distintos? No, mira, ciertamente es complejo el tema, no es tan fácil como se puede ver. Ahora, así funciona en todas partes del mundo. Sí. O sea, bueno, un tema hasta político. Normalmente, claro, también también se politiza porque pues diferentes intereses que se mueven bueno. Pero la parte es que en todas partes del mundo los sistemas eléctricos tienen generación, tienen transmisión, tienen distribución y comercialización, que es parte de la misma distribución. Entonces, cada una de esas áreas, para poder tener energía eléctrica, como vemos aquí, tienen que funcionar igualmente las tres, en tiempo real. Tiene que haber generación, tiene que haber alguien que la transmita a un lugar y tiene que haber alguien que la distribuya y la comercialice. Pero eso tiene que ser en tiempo real. Porque si una de las tres falla, evidentemente hay interrupciones en el servicio. Eso es indiscutible. Si falló generación, claro, no quiere decir esto porque la generación está distribuida con muchas plantas de generación. Plantas en el norte, plantas en el sur, plantas en el este, ¿no? Y plantas en el surcorto aquí en la ciudad. Y todas están generando, aportando una energía dependiendo la demanda que haya de tanto de las industrias, los comercios, los clientes regulares como son los hogares, ¿no? Y las instituciones estatales, todas. Entonces, todo eso está interconectado, es una red interconectada toda. O sea que no es una planta para un determinado lugar y otra para otro, no. Toda la energía converge en un mismo sitio. Toda, es como si tú pudieras ver esto como que todas generan hacia una bolsa de algo, ¿no? Y de ahí sale entonces un cable, varios cables, o de cada una de ellas, ¿no? Hacia cada una de las subestaciones que tienen las distribuidoras. Entonces, cada uno de esos elementos tienen requerimiento de inversión permanente. ¿Por qué? Bueno, porque la demanda va creciendo cada año y cada año hay que satisfacerla. Cada año hay más clientes, entonces la distribuidora tiene que tener evidentemente extensiones de cable e instalaciones de medidores para cobrar. Igualmente, transmisión tiene entonces que tener la capacidad, sus red de transmisión que de alta tensión tiene que tener la capacidad para llevar esa energía que se demanda en cada una de las distribuidoras. Y entonces la generadora también todas sumando cada una lo que genera, aportan lo que se llama entonces la demanda total que necesita la población desde la generadora. O sea que en generación se necesita inversión de capital permanente, en transmisión se necesita inversión de capital permanente y la distribuidora también necesita inversión de capital permanente. Pero nosotros vemos diariamente cómo se habla de préstamos, de nuevos préstamos para inyectarlo al sector eléctrico, para modernizar las redes, eso tiene que ver con ETET, para soluciones de la comunidad. Todos los préstamos para el sector eléctrico se invierten en el sector eléctrico, o es que eso es un barril sin fondo. No, los préstamos que ¿O son... habrá algún límite de inversión en el que ya se pueda decir, bueno, aquí está el resultado? No, es que siempre va a haber necesidad de inversión, siempre, todos los años hay necesidad de inversión. O sea, los préstamos que son para inversión del sector eléctrico son para inversión del sector eléctrico. Lo que pasa es que es mucho, porque, por ejemplo, tú tienes el generador. El generador tiene que instalar plantas o tiene que dar mantenimiento a sus plantas o tienes que ampliar su capacidad de generación por un asunto de que la demanda lo exige. Todo el sistema de generación me refiero, ¿no? Las diferentes empresas, todas hacen inversiones conjuntas. ¿Por qué? Bueno, la demanda crece anualmente una cantidad, que lo vamos a ver más adelante, una cantidad de megavatios que hay que satisfacerlo. ¿Cómo se satisface? Bueno, para satisfacerlo tiene que tener la capacidad, tiene que haber capacidad de generación cada vez más. Para satisfacerlo tiene que haber construcción o de red de alta tensión como es la transmisión más. Y si crece la población, crece la necesidad. Crece las necesidades y entonces la distribuidora tiene que también
necesidad de llevar y repotenciar a veces, o sea, sustituir transformadores que ya quedan atrás por una situación de la demanda que ha incrementado mucho y tienen la necesidad de suplirla, tienen que cambiar el transformador. Eso es inversión, tienen que tener capacidad de inversión en medidores, porque tienen que instalar todos los medidores a cada uno. Eso han dicho las distribuidoras, que hay una necesidad de renovación y de inversión en los transformadores y en los medidores. Pero hay un límite con esto, hay soluciones a la vista, porque pareciera que siempre que dicen que hay que renovar los transformadores en los diferentes sectores sin delimitar cuáles son esos sectores, pareciera que a la gente le ponen la solución como lejos. ¿Hay planes específicos? No, claro. ¿Esto le corresponde a ETED también? Claro, no. A ETED nada más corresponden las líneas de transmisión, de transporte, nada más. Nada más. Míralo de la siguiente manera. Por ejemplo, si nos vamos al sector agrícola del país, sentido general, donde quiera hay producción agrícola. En toda parte del país hay producción agrícola. Bueno, esa es la producción. Ahora, ¿quién la transporta? Las transportan esos camiones grandes, o por ejemplo, en el caso, para decirte, ponerlo suave, caso de Constanza, donde hay una producción de rubro de corto plazo, son también las legumbres y la cosa. Tú ves todos esos camiones que bajan todos los días de Constanza a abastecer ¿qué? O abastecer el mercado y abastecer los supermercados, porque siempre tienen que tener. ¿Por qué? La población lo demanda diario y pues así mismo es la transmisión, digo la energía eléctrica. Uno que la produce, que son, vamos a decir, haciendo el mismo símil, los dueños, los agricultores, los que son los que la producen, transmisión que transporta esa energía que producen a la distribuidora, que son los mismos, por ejemplo, en el mismo haciendo el CIMER, los camiones que transportan. Sí, la cadena logística. Ustedes vienen siendo la cadena logística. Correcto, eso es así. Y cada quien tiene su responsabilidad de hacer ese movimiento. Y ahí es que viene el tema de que las inversiones hay que irla haciendo de manera, o sea, hay que hacerla permanentemente. Si usted se atrasó en la inversión que requería X áreas, evidentemente vas a tener problemas y vas a tener déficit. Por ejemplo, si nosotros no hacemos la inversión en nuevas líneas de transmisión o repotenciando nuevas líneas de transmisión, vamos a tener problemas de que no vamos a poder transmitir la cantidad de energía. Y ese es uno de los temas que a diario tú oyes que transmisión, pero es que transmisión es una parte. Transmisión solamente transmite. Tiene que haber energía para transmitir. El sistema es completo, o sea, no es que no le vamos a echar la responsabilidad a la distribuidora, que la responsabilidad es de la generadora o que la responsabilidad de transmisión, no. Hay que verlo como un sistema y al país o al consumidor no le importa quién sea, es que funcione, es que cuando tú llegues a tu casa, por ejemplo, y tú le des a ese interruptor, el bombillo te prenda. Eso es lo único que le interesa a la gente. Entonces, ahora, el gobierno tiene que garantizar, evidentemente, esa facilidad, y eso lo está haciendo. Realmente la situación que vive la gente ahora, señor Robles, tiene que ver con el clima, porque la gente dice que ha tenido que volver a la compra de los inversores, cuando ya esa parte la habían olvidado, y que hay sectores que tienen más horas con ausencia de electricidad que en el pasado. ¿Esa queja solamente se escucha ahora en una temporada de clima cálido alto o esa es una queja que se escucha de manera permanente? Usted que vive en el sector eléctrico. Mira, eso no es de todo cierto. Lo del clima. No, lo del clima es importante. Es importante. Lo que yo te lo digo es que ahora la gente se masifica de una manera tal vez, diríamos, de incomprensión, de que han vuelto a comprar los inversores. No, los inversores estaban ahí y lo estaban usando, porque el sistema eléctrico, nada más hay que mirarlo un poquito hacia atrás. En el 2020, cuando llega este gobierno a cabeza del presidente Luis Abinader, encontró una situación cual, que las distribuidoras abastecían
el 85% de la demanda. Quiere decir eso, que un 15% se mantenía apagado. En programa, gestión, porque antes se gestionaba la demanda. ¿Qué quiere decir gestionaba? Bueno, que yo doy la cantidad de energía que esté en mi condición de yo poder pagar esa energía. Entonces, como había un déficit de generación, simplemente entonces daban, no de generación, un déficit fundamentalmente de las recaudaciones, un déficit financiero que tenía la distribuidora. Y con ese déficit entonces tenían atraso de pago para el generador, porque las distribuidoras son las que compran, las distribuidoras compran la energía al generador. Tienen que pagar, como transmisión, a mí lo que el sistema me da es un fee, o lo que se llama peaje de transmisión, que hay que pagarlo, porque... o sea, ustedes tienen un cargo fijo. Y eso lo vamos a ver más, o sea, con lo que es la electrificación de la tarifa eléctrica. Entonces, el generador genera a un precio determinado, ¿no? Evidentemente un precio fijado en función de los insumos, en función de su inversión, en función de los insumos, sale un precio. Perfecto, ese precio la distribuidora compra. El generador tiene que pagar a transmisión lo que se llama un derecho de conexión. Pues, lo que se llama un peaje, porque está compuesto de un derecho de conexión y un derecho de uso. La gente esa palabra no le gusta mucho de peaje, pero usted la está usando, le está empleando correctamente. Es el peaje, exactamente, el peaje es lo que hay que pagar por yo transmitir esa energía, porque alguien tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso tiene que hacerse inversiones fuertes. ¿Y de dónde van a salir ese dinero para invertirlo? De lo tiene que que salir paga, del mismo, exactamente. Del precio de la factura. Ahí va. La factura se compone ¿de qué? De un costo de generación, que normalmente es el más alto, porque ese es el costo de visión, un costo mínimo, que es el peaje, y la distribuidora también tendrían que tener un costo, o lo que se llama un margen de distribución, valor agregado de distribución, que es lo que le permite vivir, vamos a decir, en términos llanos, o sea, hacer las inversiones que sean necesarias para distribuir y comercializar esa energía. O sea, que son 3 elementos. Esos 3 elementos, fundamentalmente más otros que son mínimos, componen el precio de la electricidad que le llega a cada consumidor. La gente entiende, la gente tiene educación suficiente aquí para entender lo que paga en una factura eléctrica. Quiero que usted lo piense, que hablemos del intento de instalar la línea de los 69,000 voltios, creo que era de San Cristóbal, y por qué la comunidad se opone, si esto es común, que la gente desconozca en qué le beneficia que TET instale torres de transmisión de energía, y quiero que usted me diga si estamos lejos de conocer la solución definitiva al sistema eléctrico, pero eso vamos a hacerlo tras la pausa. Como usted es ibaeño, igual que yo, le vamos a dar una gabelita. Ya veremos.